o por lo menos tratar de analizar, visualizar un poco qué es lo que está pasando en el ámbito provincial, pero es cierto que en el día a día lo que sucede a nivel nacional nos come la agenda, o sea, es casi imposible tratar de centrarse en otras cuestiones cuando el gobierno nacional en particular y la política a nivel nacional en general nos dan títulos, como decimos nosotros, todos los días, ¿no? Porque realmente el fin de semana largo, por ejemplo, es el ejemplo, ¿no? Un fin de semana extra largo donde normalmente nosotros, los periodistas de gráfica, tenemos que bucear para poder generar contenido, porque realmente hay como una plancha de actividad, excepto el turismo y algún poquito más. Pero lo cierto es que, contando el hecho de que en ese fin de semana extra largo, una de las conmemoraciones era el 2 de abril, y además, digamos, esta actitud permanente de virulencia que tiene el presidente Milei hace que, la verdad, que pasamos el fin de semana largo sin ningún problema. Tuvimos noticias todos los días. Escribiendo los deditos. El clero nos dio el Viernes Santo con el Vía Crucis y después del resto del fin de semana, gracias al presidente, no nos faltaron títulos. Porque realmente, ¿no? A mí me preocupa eso en particular, digamos, que no baja el nivel de virulencia en sus discursos, independientemente de lo que después intenta desdecir, ¿no? De lo que dice. Ahora, ¿hace falta vestirse como G.I. Joe para ir a un acto? No hace falta. Pero de hecho no es la primera vez que lo hace. La última vez cuando fue a la Antártida también. Es como que le gusta esa cosa, ¿no? Sí. De Por ahí va cambiando los colores, sí. Porque esa vez era más clarito. Pero además lo sigue el séquito, porque Patricia Bullrich lo hizo en su momento. Petri también. Petri se viste con ropa de camuflaje. Ayer tenía una le da una cortapluma y se apuñala solo. No sé si sabe pilotear un dron, pero él tenía una campera de la Fuerza Aérea. Claro, es un ministro de defensa. Particularmente con este tema, creo, lo leí, no sé si fue el expresidente o quién más, pero fue como que se les planteó en varias situaciones de, che, no hacía falta tanto, no te pidieron, ni siquiera te pidieron tanto, fue como demasiado todo. Además porque hay como, yo siempre insisto en esto, ¿no? Independientemente de lo que cada uno pueda opinar acerca de la gestión del presidente y de su figura y si quién lo votó o no lo votó, vamos a los hechos, a lo concreto. Esta fascinación que tiene claramente Milei por todo lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Hace que haga estas cosas. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los presidentes, no todos, porque no es condición, pero está bien visto, pasan por las Fuerzas Armadas. Tienen que haber tenido una historia militar. Es conveniente, ¿sí? Por supuesto, esto a través de los años ha ido de los 70 para acá, eso se fue. Bueno, fíjate cómo los tienen, cómo tienen a la Fuerza Armada en Estados Unidos. Pero además en Estados Unidos hay un vínculo entre el gobierno y sus Fuerzas Armadas muy significativo porque son claramente el brazo armado del Ejecutivo. Nosotros tenemos en la Argentina, las Fuerzas Armadas están desde el 82 para acá, o sea, después del conflicto de Malvinas, están al servicio de la sociedad para protegernos, sí, claramente, pero tienen un rol mucho más social. ¿Sí? Esto lo hemos visto en las inundaciones, lo hemos visto en situaciones sanitarias, lo hemos visto en las grandes nevadas en Patagonia. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen un rol más social, lo que no quiere decir que ante un ataque exterior, por supuesto, su trabajo es defender la soberanía. Sí, con chasquibune. Pero está claro que la relación es otra. Y sin embargo, Milei tiene como una serie de actos que yo creo que pasan por ese imaginario que está en él y que solamente en él. De llevarlo a Estados Unidos. Porque realmente, si él quisiera, bueno, está bueno que dote a las Fuerzas Armadas de las herramientas para que sean lo más parecido a lo que él se está imaginando, claramente. Tal cual. Y de hecho, o sea, darles un helicóptero claramente no le va a resolver los problemas a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están desmanteladas desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que en algún momento se dijo
que durante la gestión de Mauricio Macri se había mejorado. Lo cierto es que no, lo que se mejoró fueron las condiciones salariales de los trabajadores, que bien estuvo, porque la verdad es que los sueldos del personal de las Fuerzas Armadas era magrísimo en el 2019, claro. Pero lo cierto es que el darle el valor que tiene a las Fuerzas Armadas, a mí, desde lo personal, no me parece mal en tanto y en cuanto se haga de la forma correcta, ¿sí? Claro. Sacándote fotos, vestido de G.I. Joe, ¿viste? Tal cual, tal cual. Tenemos graves problemas históricos de frontera, sobre todo en Argentina, por la extensión territorial, que hace que las fuerzas tengan un rol importante o debieran tener un rol importante, pero bueno, coincido con vos, por ahí no es el camino el tema de... Sí, y en Argentina faltan solucionar cosas más importantes que la Fuerza Armada. Pero yo no tengo dudas de eso. Pero la diferencia con Estados Unidos es que Estados Unidos tiene una sociedad distinta. Si fuera una política de Estado, no me parece mal en todo caso. Digo, claro. Si vos elegís cómo distribuir el presupuesto, no me parece mal en tanto y en cuanto consideres que necesitas una Fuerza Armada que esté preparada para la eventualidad. Sería genial, pero no es eso lo que está haciendo. Y entonces tiene ese discurso que tuvo el 2 de abril, que la verdad... falta de respeto. Innecesario. Yo lo que digo es innecesario. Porque, por ejemplo... Perdón, coincidís con nosotros que es una provocación permanente. Sí, él es un provocador serial. El presidente es un provocador serial. Fíjate vos lo que hace. Corrámonos del título tema para Clarín, te digo. Es que es lo que es. ¿Sí? El ministro del Interior convoca a los gobernadores dialoguistas, como se los denomina, que son básicamente los que constituían el ahora desaparecido Juntos por el Cambio, los gobernadores del radicalismo y del PRO, ¿no? Los convocan para ver si pueden negociar y llegar a buen puerto con respecto a la nueva ley ómnibus y el tratamiento del DNU en diputados, que yo creo honestamente no va a pasar, pero bueno. No les alcanzan las manos, y hay gobernadores que no van a negociar, no importa. Yo creo que no se vota, que no se aprueba. Yo creo que no les va a alcanzar. No. Torres salió a decir que casi seguro sale la ley. Yo creo que va a pasar algo, sobre todo... Me llamó soberanamente la atención. Esta semana que viene yo creo que va a ser clave, y creo que va a pasar algo, no sé qué, y no lo digo por información, digo por el modus operandi que viene teniendo el gobierno, que posiblemente pase algo que confronte nuevamente la situación, que haga que la situación vuelva a tensarse. Bueno, es que eso es lo que iba a decir. Extremo nuevamente. El ministro del Interior convoca a los gobernadores y se queda él, al menos él, con la sensación de que están más cerca de llegar a un acuerdo. Incluso uno de los gobernadores participantes, en este caso el de Chubut, Torres, dice públicamente que hubo un acercamiento. De todas maneras, el acuerdo no está cerrado. Habrán visto ustedes que cada medio porteño, mal llamados nacionales, titularon en función de la línea editorial para la que trabajan, obviamente, sin lugar a dudas, porque lo cierto es que acuerdo no hubo, y si uno escucha a los gobernadores, incluso Torres habló de acercamiento, pero en ningún momento dijo que estaba cerrado el acuerdo. Todos los gobernadores tienen... Uno de los temas que está, digamos, como a la cabeza de la agenda es ganancias. ¿Qué va a pasar con el piso de ganancias? No, recién lo decía Vanessa Abril, que aparentemente quieren volver la cuarta para atrás. Porque en realidad lo que dicen los gobernadores es, no hay otra forma de que nosotros podamos recuperar lo que nos corresponde sin tocar el impuesto a las ganancias, o sea, sin ir por el bolsillo del trabajador. Esto es lo que le viene planteando los gobernadores al gobierno nacional. Y incluso con propuestas concretas del impuesto al cheque, que Cristina en su momento también lo había puesto arriba de la mesa. Lo que pasa es que por eso digo, y ahí voy a lo de por qué el presidente es un confrontador serial. Porque él, mientras esto está sucediendo, ¿sí?, sale a golpear otra vez a la oposición, sale a cuestionar a los gobernadores, y además él insiste en decir públicamente que la restitución o la propuesta de restitución del impuesto a las ganancias provino de los gobernadores, cosa que no es así. En realidad, el gobierno nacional se negó a coparticipar otros impuestos, como el caso del impuesto al cheque,
Y por eso es que decide generar un proyecto donde restituye impuesto a las ganancias. Sí, sí, sí. Guarda con esto. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que el gobierno nacional está intentando poner la pelota en la cancha de los gobernadores. ¿sí? Claro. Es decir, miren, ahora el problema es de ustedes. Si ustedes no aceptan, ustedes dijeron que querían recuperar fondos. Lo cierto es que el gobierno de todas maneras ha reducido en los últimos 2 meses, y es cuestión de mirar los datos de febrero y los datos de marzo, están publicados en el diario web, los datos de febrero y los datos de marzo, donde ha caído sustancialmente la coparticipación a las provincias. Entonces, si yo te quito el envío de fondos, y esto creo que de alguna sobre manera todo lo dije Chubut y Santa Cruz, la otra semana. No, casualmente Santa Cruz no ha tenido una caída de la coparticipación tan significativa como el caso de Chubut. Chubut y Neuquén son las provincias más perjudicadas en la región, ¿no? Y Chubut con Tierra del Fuego ahí también, porque tiene que ver con, en mi opinión, y esto por supuesto me hago cargo de lo que digo, en mi opinión, por supuesto, tiene que ver con el posicionamiento de los gobernadores. ¿Por qué? Porque en el caso de Santa Cruz, si bien es cierto que Vidal ha confrontado quizás más que ninguno de los otros aliados, porque el de Tierra del Fuego no es aliado, y nunca lo fue, y Beretilnec de Río Negro tampoco. Pero Figueroa, Torres y Vidal, en diciembre, estaban en la lista de los pseudoaliados. Eso era lo que esperaba el gobierno nacional. Claro. Bueno, las cosas han cambiado. Y de hecho, Vidal ha confrontado mucho, porque hay 2 temas que a Vidal le preocupan, y lo tienen ocupado además, que son: ¿qué va a pasar con la salida de YPF de Santa Cruz? Porque ellos sí ya cerraron el acuerdo con YPF para que abandonen áreas, pero están exigiendo la remediación de las áreas que van a abandonar. Y no solo eso, el otro tema es ICRT, una situación que es muy compleja porque además detrás del conflicto de la privatización o no de ICRT, el otro tema es que hay amigos del poder, porque esto también, porque resulta que ahora parece que este es un gobierno que como se llena la boca hablando de corrupción, ¿sí?, desconoce los actos de sus propios funcionarios. ¿Por qué? Porque el mayor interesado en comprar o quedarse con las acciones de ICRT es un socio de Caputo. O sea, volvimos al 2015. Entonces, es exacto, es decir, los negocios del poder no se terminaron. No. Y no se van a terminar, porque este es un país en el que lamentablemente hemos llegado a un punto en que nuestros dirigentes no pueden aparentemente salir de ese esquema de corrupción. Está ahí, latente, todo el tiempo. Es un vicio, ¿no? No, porque ¿sabés qué pasa? Yo siempre digo, nuestros dirigentes políticos o nuestro juez corrupto o nuestro fiscal corrupto o nuestro policía corrupto son producto de esta sociedad, de esta. ¿Sí? O sea, entonces el problema lo tenemos nosotros. Tal cual. ¿Sí? El gen de la corrupción está dentro nuestro. Tenemos que nosotros, todos los argentinos, hacer algo para sacar ese gen, erradicarlo, para mutar, ¿viste? Para ver si podemos cambiar esto. Porque lamentablemente vemos que siguen sucediendo las cosas, no dejan de suceder los actos de corrupción. Pero además, el ejemplo más importante de todo esto es que mientras se llenan la boca hablando del gobierno corrupto, de todo lo que pasó, qué sé yo no he visto una sola denuncia nueva por parte del gobierno nacional contra los exfuncionarios, excepto el caso de los seguros, que se va a llevar puesto Alberto Fernández. Sí. Pero todo lo que dice Milei de Cristina Fernández de Kirchner, lo dice bueno, yo ayer lo decía, ante los micrófonos. Las declaraciones Pero de hasta Máximo ahora Kirchner no son en vano. No hay una sola denuncia de Milei contra Cristina Fernández. Bueno, las declaraciones de para mí, ¿no? Las declaraciones de Máximo Kirchner no son en vanas. No hay micrófono, ¿no? No son en vanas. Cuando dice, che, no, y le vuelve a pegar a Alberto, en lugar de exponer lo que está sucediendo en la actualidad. Y porque Alberto es el chivo expiatorio del kirchnerismo. Está bien, bueno. Y bueno, pero porque ¿A cambio de qué? Volvemos a lo mismo, digo, vuelve a decir, no, el presidente está haciendo bien porque en definitiva es lo que dijo que iba a hacer. Está haciendo bien, ¿no? No, en todo caso está haciendo lo que dijo. De ahí a que esté bien, sí, son y dos tampoco, cosas aparte. Y tampoco, porque recién hablábamos con Vanessa y en definitiva también le mostró, no tendría que tener extremidades. Dijo que no iba a subir impuestos y sube todo el tiempo impuestos.
Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Otra vez volver a pegar a Alberto en el piso? Porque en definitiva... Pero por supuesto, porque es un chivo ¿A cambio expiatorio. de Pero qué? bueno, fíjate vos que está claro que la estrategia funciona, Gonzalo, de momento que, yo decía en estos días, es gravísimo lo que está pasando en relación a los despidos, ¿no? En el Estado. ¿Por qué? Porque es aleatorio. No es que realmente se sentó, Sí, sí, digamos, no hay un análisis de equipo recurso y humano, vamos a analizar no, el ni en recurso pedo. humano y a ver quiénes trabajan, quiénes no, Tal cual. qué funciones cumplen. ¿Se puede redistribuir? No. No me Hay- importa. Nada. Dale, sí. Es así. Creo que, viste, tiene la perinola. Sí, ¿viste? sí, sí, Y bueno, donde toca y de y hecho, vamos. he tenido la posibilidad de conversar con algunos conocidos que trabajan en el Estado, tanto a nivel Chubut como en otras provincias, un poco para saber si en otros lugares está pasando lo mismo. Claro, hablé con cómo gente viene de la Santa mano, Cruz, sí, con sí. gente de Río Negro. Che, ¿cómo lo están viviendo ahí? ¿Qué está pasando? Yo tengo gente que conozco en 2 o 3 organismos nacionales con los que he trabajado mucho tiempo a través de los años. Y Cortos años, ¿no? Sí, los pocos años que tengo. Gracias. Pero lo cierto es que no, yo no tengo problemas con la edad de todas maneras. Yo, mientras esté saludable, me va a preocupar cuando necesite asistencia para moverme, pero mientras tanto. No, papá. Lo cierto es que no hay una lógica. Y de hecho, un ejemplo, alguien me contaba, me decía, en tal lugar, tal delegación de ANSES, despidieron a 4 personas. 2 de ellas personas que tienen no solo muchos años en el organismo, ¿sí? No es que son contratados Claro. del último año o de los últimos 2 años, sino que además tienen funciones específicas. E incluso una de ellas hizo un examen hace 2 años para calificar para una nueva categoría. Es decir, gente que ha Concurso. demostrado Que venía que le trabajando. interesa y que le gusta y que hace su trabajo bien hecho y que no son Sí, sí, sí. los denominados ñoquis. Pero ¿qué pasa del otro lado? Hay una sociedad Embebida que está tan de... enojada sí, sí. Bueno. con eso, con Que la se cantidad, tiene que hacer cargo esa sociedad, con la cantidad de ñoquis, con la cantidad de gente Sí. que no, esto de nada, Sí. los empleados públicos son todos unos vagos. Mira, Entonces, sí. esa idea generalizada de que todos los empleados públicos son unos vagos hace que estos actos del gobierno, por perversos que sean, Tienen validez. una gran parte de Le- la sociedad los lo- ve lo como, valida. no, mira, ¿sabes qué? Está bien, porque soñó Sí. que hay que echarlo. No saben a quién echaron. Mirá. No, pero por las dudas, Tal cual. seguro que está bien. Mirá. Esto es terrible Sí, lo que sí, está sí, 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 sucediendo. sí, es porque no gravísimo. estamos haciendo ningún análisis No, de la no, situación. no. El solo eh, hecho de que despidan empleados públicos Tal cual. supone un acto correcto porque todos los empleados públicos son ñoquis. Tal Y cual. no son todos los empleados públicos ñoquis. La generalización y la reducción o el reduccionismo que se está viviendo en la sociedad y que hace que los dirigentes políticos actúen en consecuencia de esa sociedad es preocupante y es gravísimo. Hay un ejemplo, no llegué a traer el video para que los chicos lo pasen, pero que tiene que ver con esto que se está viviendo y es un episodio que ocurrió el otro día en el programa de Fantino en Neura. Es un programa que, si querés, lo ponés alineado a Milei, porque básicamente Fantino ha sido una de las personas que más aire le dio en su momento. Tiene el y- original del discurso. y el programa y el programa trata mucho de todos estos temas que esto que hablábamos recién y fomentan esta cuestión de los ñoquis, de cortar los subsidios porque la gente pues no le podés regalar todo y que los planes y demás. Y se encontró el otro día con una boleta de De 5 luz palos. de 5 palos. Y la bronca que tenía... Y dice, yo no soy Radio Mitre, yo no soy Rivadavia. Claro, dice, no, yo no, soy la un bronca móvil. que tenía el muchacho ese en vivo en el programa, y uno de los muchachos que trabaja con él empieza a decir, bueno, mirá, la verdad que si una empresa no puede funcionar sin esto, sin sostener el servicio, tiene que cerrar. Entonces se quedaron todos mirándolo. Y Fantino termina la nota diciendo, cómo es cuando nos toca el culo propio. Y yo creo que está pasando... A mí me escuchás Yo creo desde que hace años diciendo eso. ¿Viste? Como Em, la justicia igual, ¿eh? La justicia igual. Cuando reacciona y sale todo más rápido, los juicios, las condenas, eso cuando le toca a alguien cercano o a alguien del negocio. Yo creo ¿no? que... Después,
estamos viviendo momentos que se van a agudizar más respecto al individualismo. Y ese individualismo hace que estas cuestiones, como la de atacar a los ñoquis, pero no me tocan a mí, he escuchado gente empleada pública atacar o tratar de ñoquis a otros empleados públicos, o ha pasado mucho en eso. Compañía de trabajo, inclusive. No, pero fundamentalmente esto, digo, de justificar lo que está sucediendo. A ver, yo no digo, siempre digo, el Estado tiene esta característica que ha sido durante mucho tiempo a nivel nacional, provincial, municipios, reducto para pagar favores de la política. No es nada nuevo eso. Y también es cierto que hay un montón de ñoqui en el Estado, en los distintos niveles del Estado, también es cierto. Ahora, lo que digo yo en este sentido es, en este contexto, con la situación que estamos viviendo, con el momento que estamos atravesando, tomando en cuenta que el gobierno, por ejemplo, entre otras cosas, se le cayó la recaudación fiscal, porque por supuesto, si yo tengo que pagar una factura de 700 lucas de luz, lo último que voy a pagarle a la FIP, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, esto que está sucediendo, digo, ¿en serio la primera acción es despedir trabajadores del Estado? Trabajadores que tienen salarios magros, porque si vos me decís, no, viste, derrumbaste las grandes estructuras del poder, claro. Bueno, viste, porque eliminaste un ministerio y redistribuiste a la línea de trabajo y te sacaste todos los funcionarios de ese ministerio, yo puedo no estar de acuerdo, pero en todo caso tiene una lógica la acción, ¿sí? Una lógica, vuelvo a decir, desde lo que Milei dijo que iba a hacer. Ahora, esto de despedir trabajadores, vuelvo a decir, de magros sueldos, no te van a... Primero, eso no te cambia la situación, pero además te genera un pobre más, como si no tuviéramos suficiente, porque tenemos más del 50% de pobres en la Argentina, ¿sí? No, entonces, ¿cómo lo disfrutan? Y además lo celebran. Esto es lo más grave. Yo cada vez que lo escucho a Dorni... Bueno, hoy lo decía. Yo lo escucho a Dorni todos los días, o sea, ese es mi acto de autoflagelación diaria. Vos decís que querés salud. Es mi acto de autoflagelación diaria. Yo con eso sé que me voy ganando todos los días un lugarcito en el cielo. Bueno. Igual no sé a qué voy a ir, porque no voy a conocer a nadie en el cielo, pero bueno, lo cierto es que todos los días me autoflagelo escuchándolo a Dorni, y la verdad es que me sorprende cómo el tipo celebra, porque esa es la palabra, es un grado celebra estos actos que lleva adelante el gobierno y que no se condicen de ninguna manera con la situación socioeconómica que tiene el país. Y a eso es a lo que voy. Digo, el Estado tiene un rol. Y uno de los actos que están dentro de ese rol que tiene el Estado es precisamente proteger a los más vulnerables. Si vos estás en medio de una situación donde tenés una hiperinflación, lo dice el propio presidente, donde tenés una baja recaudación, donde liberaste los precios y por ende aumentaron todos los servicios, aumenta la energía, aumenta el agua, nosotros porque bueno, tenemos el agua con el mismo prestador, pero hay provincias que el caso del agua se le va a ir, por ejemplo, se va a ir a valores también muy importantes. Nosotros no quiero pensar lo que va a pasar con las facturas de gas en el mes de julio, pero bueno, digo, aumenta el transporte, quita subsidios, aumenta el servicio sanitario. ¿Por qué? Porque sí, todos podemos acceder al hospital, pero en algún momento, si vos me estás desfinanciando la salud pública y por otro lado aumentan los valores de la salud privada y no me estás dejando mucho margen de acción para poder tener una buena salud. Entonces, nada de lo que está haciendo el gobierno nacional tiene como objetivo proteger, cuidar a la sociedad desde la salud. No le importa, y menos si de la General Paz para abajo. Menos que eso. No les importa. Está claro que no saben nada de lo que es la federalización o el interior del país. No saben y no les importa. De hecho, una de las cosas, y para volver un poco más a lo macro, una de las cosas que le pide precisamente los gobernadores al gobierno nacional es eso, federalismo fiscal. Es decir, porque lo que está pasando hoy es, me redujiste la coparticipación porque estás concentrando. Claro, también no es menos cierto que está recaudando menos y además está cumpliendo con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, porque esa es la meta de Caputo.
La meta de Caputo es cumplir con el fondo. A Caputo no le importa si en Chubut, en Tierra del Fuego o en La Rioja hay Tal 3 cual. pibes más con hambre. No le interesa. Yo no le importa, tal cual. no está en la agenda de Caputo. No, es macro. No sale de ahí. No sale Ahora, de ahí. yo creo que va a haber un problema con eso. Tanto con el fondo. A Que ver, para mí lo mira de reojo el fondo. sí, Bueno, de hecho, el fondo, perdón, no que te interrumpa, No, pero no. creo que el hecho de que Milei haya dado 2 entrevistas en las últimas 72 horas en la que recula en chancletas con respecto a la dolarización, Sí. tiene que ver con el Fondo Monetario. Sí. El Fondo Monetario es el Sí, sí, primero sí. que le sugiere que Que no no dolarice. dolarice. Además no tiene con qué. Fíjate vos lo que Tal pasó. Yo no sé si lo comenté acá, porque yo estoy como las viejas, me olvido de las cosas. Yo tengo Eh, 43 y me olvido más que vos. no lo comenté porque no vine al programa después de Semana Santa, así que no, al otro programa, el de lunes a viernes. Una de las cosas que se dijo en su momento y que, digamos, recuerdo que lo decía la gente del equipo de campaña de Massa, que Milei quería dolarizar con los dólares de la gente, o sea, lo que vos tenías bajo el colchón. Digamos, Sí, ¿no? sí. Cosa que es cierto, porque los dólares que están en el país los tienen las personas. Sí, Por sí. eso las reservas son... Blanqueó, dice, empiezan a sacar. Bueno, hijo ahora, de- ¿pero qué hace la gente? Caso. ¿Qué hace pero qué hace con los dólares? ¿Los pone en el mercado? No. El fin de Semana Santa, ¿sí? El fin de semana extra large, los argentinos que tenían dólares se fueron a todos Chile a Chile a de comprar. compras. ¿Por qué? Porque el peso en Chile no vale nada, Claro. pero el dólar sí. Entonces Y como agarraron estamos caros sus en dólares, y como estamos caros incluso en dólares, incluso en dólares, un televisor sigue sigue conveniendo. conviniendo comprarlo en Tal Chile. cual. Y Tal cual. toda la gente que vive en ciudades de frontera, en Santa Cruz, en Chubut, en Neuquén, Sí, en sí, sí. Mendoza, en San Juan, se cruzaron a Chile el fin de semana extra largo y se hicieron unas compras. Algunos compraron Sí, muebles sí, para sí. hasta muebles para la casa. Porque Que además no te sorprenda, pasa por que la no- aduana, ahora se pasa Tal mucho cual. más. Entonces, es Eso te iba a increíble. preguntar. Que ¿Puede no te pasar sor- tranquilamente todo Sí, eso? que no te sorprenda que... Hay montos, por supuesto hay montos, claro, un pero monto mínimo, después los tenés que deben haber pagar. subido. Pero incluso pagando franquicia. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando liberaron el ingreso de cubiertas en el año pasado, porque la industria del caucho estaba en problemas Sí. en la Argentina, habían liberado el ingreso de cubiertas Argentina, ¿no? Y yo recuerdo que cuando se liberó en su momento el ingreso de cubiertas, eso fue todavía durante la gestión anterior, lo que hizo la aduana fue, primero, aumentar el índice de lo que podés ingresar al país sin pagar este impuesto, pero además era menor el impuesto por el ingreso de este artículo en Claro. particular. Entonces, digamos, Te seguía conveniendo. la FIP, porque convengamos, o sea, la aduana y la Dirección General Impositiva, las dos dependen de la FIP.